cobertura. Os decía que, como no andamos muy sobrados de tiempo, yo voy a plantear solo dos cuestiones. Hay un instituto en Cuba, el Instituto de Relaciones Internacionales, que cada 2 años realiza un seminario donde se hace una evaluación global, sobre todo de América Latina, de cómo están las cosas, el diagnóstico de la situación en América Latina y las repercusiones que tiene. Manolo y yo asistimos al último, en 2017, que trató sobre 2 temas fundamentales. Con mucho detalle, os diré que es un seminario donde asisten más de 200 investigadores y que tiene un enorme prestigio en toda América. También deciros que como fuerzas de estudio e investigación estábamos los compañeros del FAI, de Europa no fue nadie más. No sé si fue alguien más, pero vamos, es un núcleo de pensamiento latinoamericano muy profundo. Los 2 temas que allí se abordaron fueron, uno, la decadencia de la hegemonía de Estados Unidos y sus consecuencias, y 2, qué significaba eso para América Latina. Los investigadores que se reunieron allí llegamos a la conclusión de que Estados Unidos podría sobrevivir en sus actuales condiciones de vida si dominara total y absolutamente América Latina. De tal manera que si se llevara al extremo la doctrina Monroe, América para los americanos, Estados Unidos podría dilatar su agonía si controlara total y absolutamente el continente en su totalidad. Eso quiere decir disponer libremente de sus recursos, de su forma de organización económica y social, y hacerlo sin ninguna traba y sin ningún impedimento. De tal manera que esto que se ha comentado, de que Estados Unidos está desmantelando todas las opciones que no le cuadran en su programa y está alimentando a las fuerzas más perversas y criminales de América Latina, desde la corrupción al narcotráfico, pasando por cualquier otra cosa, obedece a una estrategia y obedece a un objetivo: recolonizar bajo su dominio absoluto a América Latina. De tal manera que no tenemos por qué extrañarnos ni por qué sorprendernos de las actitudes, la agresividad y la desfachatez, la vulneración de todo tipo de derechos que está llevando a cabo en el mundo. Dentro de ese panorama, de todos he sabido que Venezuela es una pieza clave. Es una pieza clave por diferentes rumbos. Una pieza clave por sus recursos naturales, que como sabéis es petróleo, son minerales estratégicos, es el agua, es una de las mayores reservas hídricas. Es muy importante por su estrategia, controla la entrada sur al Mar Caribe y al Estrecho de Panamá, y además es un adversario político porque promueve políticas que están justo en dirección contraria de todo lo que planteaba Andrés al principio. Segundo tema, España, el Estado español, es actor principal en esa política, en América Latina y especialmente en Venezuela. Y lo hace en todos esos órdenes que hemos hablado. El Estado español contribuyó directamente al golpe de Estado de 2002. El Estado español ha hostigado permanentemente a todos los gobiernos bolivarianos. El Estado español, en contra de sus intereses, retiró la venta de 2 fragatas porque se trataba de un gobierno bolivariano. El Estado español ha ayudado, ha sido actor principal de la campaña de desmontaje de la revolución bolivariana con una agresividad y una desfachatez
no conocida hasta este momento en el mundo. La Guerra Fría era una guerra de niños comparado con la guerra mediática que existe en este momento. España ha actuado, como sabéis, siempre lo ha hecho, en el plano político como escudero de Estados Unidos. Desde la posición común contra Cuba hasta recoger dentro de la embajada a un criminal como Leopoldo López, conculcando todo el derecho internacional, conculcando las propias leyes del Estado español y sin dar la más mínima explicación a su pueblo. La política exterior de España está en manos de Estados Unidos y no tiene nada que ver ni se pone a discusión en ningún foro público. Pero además, España mantiene relaciones culturales y históricas y de lengua fundamentales con América Latina. Y nosotros somos un doble vector. Hacia América Latina trasladamos toda la ideología norteamericana a través de libros de texto, medios de comunicación, distribución de libros, etcétera, etcétera, sino que además también actuamos de vector sobre Europa, trasladando los intereses de Estados Unidos al interior de Europa a través de España. Nosotros somos los promotores de todas las mociones que se hacen, somos los principales instigadores y somos quienes llevamos la política de Estados Unidos al Parlamento Europeo. Ese es el papel que tiene el Estado español. Eso es lo que estamos haciendo cada día. Y lo hacemos en el marco que se ha planteado esta mañana al principio. Con absoluta falta de veracidad sobre todo lo que se dice. Con todos los mecanismos de manipulación que podamos imaginar. Con la agresividad desconocida a este momento con la que se tratan estos temas, empujando la criminalidad, empujando la destrucción social, ocultando el sufrimiento humano, aplaudiendo el belicismo, apoyando las injerencias y negando de plano la independencia y la soberanía nacional, de la que tanto alardeamos y de la que tanto cacareamos. Ahí se da un doble fenómeno. No solo somos, perdonad el lenguaje, pero es que es real, no solo somos lacayos de otras potencias, no solo somos entes subordinados, no solo hemos perdido toda la capacidad de independencia y soberanía nacional, sino que somos colaboradores de crímenes de lesa humanidad. Somos participantes, colaboradores necesarios en crímenes de lesa humanidad. Y todo esto, comentaba de pasada con Andrés, lo hacemos con un vector muy importante. Si hemos hablado de decadencia de la hegemonía imperial norteamericana, tenemos que hablar que hay un sector donde esa decadencia no se ha producido y hoy por hoy sigue afianzándose, que es el dominio ideológico cultural. La hegemonía ideológica cultural no está en crisis en este momento y es un arma decisiva de control y de sometimiento, y es el ejemplo de Venezuela, la prueba práctica, la prueba del algodón sobre su eficacia y sobre su potencia. Nada más. Un par de preguntas, por favor. Pues entonces pasamos directamente el tiempo. Sitio. Pasa para aquí. A mano lo pagan, ¿no? No, yo le dejo sitio. Voy a comentar un medio segundo. Lo había dicho Eduardo, que sobre la cuestión de la hegemonía es vital darse cuenta cómo en Europa, desde el eurocomunismo hasta aquí,
las izquierdas vienen integrándose en el sistema, vienen siendo izquierdas integradas, olvidando toda estrategia. Hace mucho tiempo que nuestras izquierdas no tienen estrategia, tienen tácticas acomodaticias, oportunistas, y me refiero obviamente a las izquierdas que tienen representaciones parlamentarias y que todavía representan algunos sectores más o menos amplios. Y eso está vinculado a que han renunciado a la concienciación y a marcar elementos altersistémicos, o sea, en abrir la perspectiva a las propias poblaciones de que hay algo más allá del capitalismo, de que puede existir algo más allá del capitalismo. Y eso está vinculado también, por cierto, unas cosas y otras se retroalimentan, al hecho de que hoy la mayor parte de la sociedad, aunque proteste y aunque salga a las calles y se monte de huelgas o de cualquier tipo de protestas o indignaciones, lo que están esperando fundamentalmente es que el capitalismo resuelva su crisis y que las cosas vuelvan a ir como antes. Que yo tenga empleo, que mañana me pueda comprar el piso y pueda viajar de vacaciones aquí en otro sitio y tal, que es lo que está esperando la absoluta mayoría de la gente. Pues no tenemos, porque nuestras vanguardias organizadas van a la retaguardia de eso, van detrás de donde pone la gente. No, lo que diga la gente, no, lo que quiera. Esto forma parte de lo que ha dicho Eduardo, que creo que es un punto que antes no hemos tratado, pero es importantísimo. Como la decadencia hegemónica político-económica y militar de Estados, bueno, sobre todo político-económica, de Estados Unidos, no tiene parangón con la pérdida de hegemonía ideológica, ¿no? Y ahí los medios que los controlan totalmente. Da vergüenza absoluta escuchar un telediario, uno de nuestros telediarios. Es algo vergonzoso. Es que no dicen una verdad. Es que no dicen una verdad ni aunque lo intenten disimular un poco, ¿no? Un añadido, claro, de esto nos podríamos quedar aquí hablando ni sé. La potencia que tiene en este momento la dominación ideológico-cultural es de tal calibre que se ha producido un fenómeno real de susunción de la ideología de los otros hacia la nuestra. Hay un fenómeno de alienación de masas desconocido hasta este momento por su profundidad y por su extensión. Al punto de que, como muchos habéis notado en infinidad de ocasiones, hay mucha gente que sabe lo que está pasando, o sabe que le están mintiendo, o no le cuadran las cosas, y eso no le mueve a hacer absolutamente nada. Ya no es un problema de conocimiento, es un problema, como apuntaba antes ahora, de conciencia. Es un problema de liberarse de la dominación ideológica, de no estar alienado, viviendo en un mundo que no es el real, viviendo en otro mundo y teniendo que hacer esfuerzos constantes para negar la realidad para que funcione mi mundo. Y eso, como se apuntaba aquí, está también dentro de una gran cantidad de militantes izquierdistas. Y ese es el drama más profundo, porque si a esa capa que se supone que tiene una determinada conciencia política, social, cultural, ideológica, nos la come el sistema, ya me diréis cómo vamos a rear con el resto. Y esto enlaza con una de las cosas que comentarán ahí. Esto no se resuelve solo con información, hay que dar un paso más, y ahí forman parte de los proyectos que nosotros queremos echar a andar, para ver que contamos con vosotros y ahora os contaré más. Me voy a permitir intervenir, aunque soy el moderador nada más, porque los que me conocen saben si no lo hago bien. Enlazo para ceder paso a Manolo Pardo lo que ha hablado Andrés y lo que ha hablado Eduardo. La vanguardia, la guerra mediática. Me puedo permitir, compañeros, ya que se habla de vanguardia y de cultura, por favor, releamos a Gramsci antes de que nos lo acaben de digerir, fagocitar, enmascarar, tergiversar, porque lo están haciendo, y vamos a hablar de crear la cultura de clase
volvemos a explicar lo que es el bloque histórico y lo que es el intelectual orgánico, Gramsci está más vivo que nunca en la necesidad de la clase trabajadora, de los antiimperialistas y de los internacionalistas. Y está el dominio cultural que se está produciendo, que yo he leído tales tergiversaciones de Gramsci que parece el pensador de cabecera de Podemos.